Retorno de las vestimentas etéreas gracias a la Torá oral. Mordejai no aceptó la ropa que Esther le envió, pues percibió que el daño a las vestimentas aún no había sido rectificado. Al ser el principal erudito de la Torá en su época, Mordejai no consideraba la amenaza de exterminio de los judíos como producto de los caprichos de un rey, sino como una reacción ante su comportamiento. En el monte Sinaí los israelitas habían aceptado la Torá con su respuesta a lo unísono: haremos y escucharemos, Naseh benishma. Sin embargo, el Talmud nos enseña que su respuesta entusiasta se refería exclusivamente a la Torá escrita. En cambio, ellos aceptaron la Torá oral tan solo bajo presión, pues consiste en estudios muy exigentes que requieren ingentes esfuerzos intelectuales para su comprensión. No tenían reserva alguna respecto del estudio práctico de la Torá oral, relacionado con la observancia de las 613 mitzvot del Pentateuco, pues sabían que sin la Torá oral sería imposible interpretar la voluntad de Dios reflejada en la Torá escrita. Lo que sí temían era el esfuerzo físico necesario para compenetrarse en el análisis profundo de las sutilezas que yacen ocultas en la Torá. Debido a esta aceptación superficial de la Torá oral, los judíos no tenían la fe en los sabios que en esencia la definen. De ahí que durante el incidente que precipitó esta cadena de sucesos, el rey Asuero organizó un banquete, invitó a toda la comunidad judía y ésta no tuvo el menor reparo en aceptar. No había ninguna prohibición intrínseca en aceptar la invitación del rey, decían ellos, incapaces de entender el razonamiento de Mordejai, basado en la Torá oral, que una vez que estuviesen inmersos en la atmósfera del banquete consumiendo vino prohibido, su resistencia a los engustamientos del pecado menguaría considerablemente. Con todo, la cordial invitación era una celada tendida con la intención de hacerles transgredir. Esta era la precaución adicional que Ahasveros adoptó para asegurar que la reconstrucción del templo y la consiguiente protección divina permanecieran fuera del alcance de sus súbditos, fuera del alcance de los judíos. Los israelitas disfrutaron de la generosa hospitalidad del rey, sin darse cuenta de que estaban cayendo en su propia trampa. La negativa de los israelitas a aceptar la autoridad de los sabios también redundó en que se viesen envueltos en relaciones con las mujeres gentiles, desperdiciando así su energía sexual y profanando el pacto de la circuncisión, del Brit Milá. El derroche de energía sexual, conocido como Pegam Abrit, defecto del pacto, es, como veremos después, el principal obstáculo para que se forje el lazo de amor con el Creador. Mordejai estaba totalmente consciente de que Amán pudo incitar al rey Ahasveros en contra de los judíos a consecuencia de estas dos transgresiones. Su advertencia para que los judíos no fuesen al banquete ilustra las dificultades que tuvieron para aceptar los edictos rabínicos de la Torá oral, en tanto limitase su libertad de acción. Cuando el decreto de exterminio salió a la luz pública, su reacción inicial fue de esperarse. Aunque estaban conscientes de que sus acciones les habían colocado en esta terrible encrucijada de una u otra forma, pudieron justificarse y culpar a Mordejai. ¿Acaso él no había traído esta calamidad sobre ellos por rehusarse a prosternarse frente al poderoso Amán? En primera instancia, Esther misma estuvo en desacuerdo con Mordejai cuando él le dijo que la salvación del pueblo judío dependía de que ella siguiera sus instrucciones, arriesgando la vida para presentarse ante el rey. El inflexible rechazo de Mordejai ante la actitud de la reina Esther fue claro y escueto.
No creas en tu interior que podrás escapar en el palacio del rey más que el resto de los judíos, pues tú también eres judía. Pues si te obstinas en quedarte callada en un momento semejante, vendrá alivio y salvación para los judíos desde otro lugar, en tanto que tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si fue justo para un momento como este que lograste alcanzar tu posición en la realeza. Mordejai entendió que el alejamiento del pueblo judío había llegado a tal extremo que debían alcanzar el nivel de arrepentimiento en que el sabedor de todos los secretos podría testificar que nunca caerían nuevamente en los pecados que les habían llevado a su desgracia, debiendo hallar la fuerza necesaria para tomar la decisión irrevocable de que nunca jamás volver a cometer actos que conlleven su separación de la fuente de luz, su separación de Hashem. Cada uno de ellos debía demostrar que su decisión era sincera y obtener el apoyo activo de los sabios mediante su total aceptación de la Torá oral. Esther no tardó en percatarse de que la situación era consecuencia directa de la pérdida de fe del pueblo en la autoridad transmisora de los sabios. La providencia divina la había llevado al trono y en consecuencia era su deber como reina dar el ejemplo, demostrando al pueblo que ella estaba presta a arriesgar la vida si esto era lo que el principal sabio de su época le exigía. Luego Esther solicitó la colaboración de todo el pueblo, de modo que el esfuerzo de despertar la compasión de Dios en ese mes de Adar tuviese la potencia colectiva de toda la nación exiliada. Cuando los judíos vieron lo que ella estaba dispuesta a hacer, siguieron su ejemplo y se arrepintieron, ayunando 3 días junto a su reina. Al tercer día Esther se vistió con sus ropajes de reina en un desesperado intento por hacer descender las sagradas vestimentas de luz sobre el pueblo de Israel. Gracias a su penitencia, no solo pudieron recibir las preciadas vestimentas espirituales, sino que Dios nuevamente se revistió con sus atributos. Los judíos de Shushan cantaron alborozados cuando Mordejai se retiró del palacio vestido con las túnicas reales, pues su aspecto demostró simbólicamente que la relación afectiva entre Hashem y su pueblo había sido restaurada al nivel más elevado. Cuando el pueblo se dio cuenta de cómo se libraron del exterminio siguiendo el liderazgo de Mordejai, por fin entendieron la esencia de la Torá oral y la aceptaron con avidez. ¿Por qué? De hecho, la aceptaron. Todo parecía indicar que los motivos para su reticencia exhibida en el monte Sinaí seguían vigentes. No puede haber sido por agradecimiento ante el milagro, dado que los numerosos acontecimientos milagrosos que habían presenciado, como el éxodo de Egipto, la conquista de la tierra de Israel y los milagros que se habían producido a diario en el primer templo, no les habían motivado a sentir el deber moral de aceptarla. Esta vez, sin embargo, Mordejai les demostró que la protección directa de Dios que habían implorado les exigía un compromiso total de su parte, la aceptación de la Torá oral, y con ello la autoridad transmisora de los sabios sería de ahí en adelante la única forma de protegerse contra amenazas como aquella de la que acababan de liberarse. La historia nos dice que de hecho los israelitas edificaron el segundo templo inmediatamente después de que el decreto fuese anulado, reflejando que su finalización dependía efectivamente de su compromiso para con la Torá oral. Ahora entendieron lo que Mordejai intentaba decirles. Más allá de ser una exigente disciplina intelectual, la Torá oral forma la base del pacto que une al pueblo de Israel con su Creador en una eterna unión apasionada.
Una vez que pudieron reflexionar sobre la forma en que apenas habían podido escapar, los judíos vieron que con tan solo un ademán, Amán fue capaz de firmar un decreto que implicaba el exterminio de todo su pueblo en un solo día, mujeres y niños por igual. Entonces se dieron cuenta de que Dios les estaba comunicando que en tanto no hubiesen aceptado el pacto que sellaba su unión, Él no estaría dispuesto a establecer un aposento para su presencia entre ellos. Los judíos vieron que tendrían que hacer todo lo que estuviese a su alcance para finalizar la construcción del segundo templo, pues sin esto quedarían a merced de cualquier gobernante obsesionado con el deseo de destruirlos. Este peligro perduraría en cada generación en tanto no se decidieran a hacer algo al respecto. Ahora por fin se dieron cuenta de que sus corazones debían estar totalmente en línea con sus mentes para tomar la decisión de acercarse a Dios con la intensidad de una compañera del alma, sin importar qué esfuerzo o riesgo esto pudiera conllevar. Solo podría llegarse a este nivel de intimidad con la aceptación gustosa de la Torah oral.